arrancamos este nuevo segmento con nuestro espacio del Institut Pasteur. Hoy vamos a estar hablando del desarrollo, de la composición, del trabajo de las neuronas. Para eso recibimos aquí al doctor Flavio Solesi. Él es doctor en Ciencias Biológicas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Encantado, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo se da tu llegada al Institut Pasteur? Bueno, yo soy docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, esto desde hace ya más de 20 años, ahora con un cargo de profesor adjunto en Biología Celular. Y mi asociación con el instituto ha sido un poco gradual, si se quiere, relacionada con mis intereses de trabajo, tanto por colaboración con grupos dentro del instituto como por la utilización de parte de las plataformas tecnológicas que el instituto tiene, que ofrece de hecho a la comunidad científica. Y puntualmente algunas de estas innovaciones, de estas tecnologías, de estos equipamientos, me fueron facilitando el trabajo de tal manera que de a poco me fui acercando hasta que fui incorporado el año pasado. En realidad es en calidad de, en un convenio, en el marco de un convenio realizado entre la Universidad de la República y Facultad de Ciencias con el Instituto Pasteur. Y esto en realidad el laboratorio que se creó, que dirijo, es lo que llama una unidad mixta. Sí, eso es un grupo contame un poquito más del convenio. Que pertenece a ambas instituciones, digamos, está localizado, ubicado el laboratorio en sí en la Facultad de Ciencias, en el Instituto Pasteur, pero, por ejemplo, mi cargo y, bueno, gran parte de mi tarea, toda mi tarea docente, etcétera, sí, continúa, como siempre, en la Facultad de Ciencias, y desde luego hay cosas, parte de la investigación que también se realiza en Facultad de Ciencias, donde además tengo colaboraciones que siguen funcionando. Entonces creo que es una buena oportunidad para que ambas instituciones realmente interactúen. No es el único grupo de estas características. En otras áreas también hay otros, sí, de otras facultades también. Soy el único de Facultad de Ciencias, pero hay de Facultad de Medicina, de Facultad de Ingeniería, de Facultad de Química. Entonces realmente creo que es algo positivo el hecho de que puedan haber una interacción de este tipo entre instituciones que de última están buscando los mismos objetivos, que es desarrollar el conocimiento. Bien, ¿y cuál es el objetivo de esta unión? Bueno, en particular, puntualmente en este caso es la creación de este laboratorio que se llama de Biología Celular del Desarrollo Neural, donde la pregunta que nos hacemos tiene que ver con una de las preguntas, y que es la que más vine a conversar hoy, tiene que ver con cómo se forman las neuronas en el organismo, ¿sí? Cómo se desarrollan. Entonces, la razón de la interacción tiene mucho que ver con lo que te comentaba al principio, del poder acceder a cierto equipamiento, ciertas interacciones que son posibles dentro del Instituto Pasteur. Sin ir más lejos, lo que voy a hablar en un momento respecto a los animales con los cuales hacemos la experimentación, que son peces, el sistema en el cual los mantenemos y todo, fue posible instalarlo gracias a la forma de funcionamiento de Pasteur, que permitió una instalación relativamente rápida y sencilla de este sistema, que son complejos, son relativamente caros. Y entonces, bueno, a partir de eso simplemente es una especie de beneficio mutuo, ¿no? entre las dos instituciones. ¿Ya existía un lugar así, un laboratorio con estas características para estudiar esta área en nuestro país? No exactamente. Bueno, en Uruguay pasa que somos muy pocos los investigadores, lamentablemente. Falta crecer muchísimo en lo que es este número de investigadores y sobre todo en laboratorios de investigación. En eso estamos bastante limitados. Por lo cual somos muy pocos los que hacemos lo mismo, realmente, claro. Casi de la mayoría de los temas somos un poco únicos, dentro del país, obviamente en el mundo sí, hay mucha más gente que hace estas cosas, o cosas parecidas. Pero sí, puntualmente lo que estoy haciendo en este momento, sí, no hay gente que haga exactamente lo mismo. Bien, y me contaba fuera de micrófono que antes de la llegada al Institut Pasteur estuvo también trabajando en otras partes del mundo. Cuénteme un poco de eso. Bueno, además de algunas estadías cortas, etcétera, que sirvieron para, por ejemplo, el desarrollo de mi doctorado. Cuando terminé el doctorado accedí a poder tener una posición postdoctoral. Esto fue es algo muy habitual en nuestra carrera. Luego de hacer el doctorado, hacer lo que se llama a veces un entrenamiento postdoctoral, simplemente una posición o un cargo postdoctoral. Se podría decir que es el primer trabajo de la mayoría de los científicos en su carrera, donde a uno lo contratan como un estudiante que recién terminó el doctorado, o sea que tiene muy poca experiencia más allá de la que hizo en su doctorado. Es una especie de apuesta que hacen los laboratorios, pero bueno, gente que va a trabajar realmente. Es como la práctica. Es como si fuera la práctica, exactamente. Y eso fue en la Universidad de Cambridge, en lo que en ese momento se llamaba el Departamento de Anatomía.
Y bueno, yo fui con algunos de mis intereses y el laboratorio con el que contacté, el del profesor Bill Harris, obviamente compartíamos intereses y surgió ahí un tema muy interesante que derivó en este tema que estoy trabajando hoy en día, de tratar de entender la diferenciación y formación de las neuronas en el propio organismo, dentro del organismo vivo, en el embrión entero, digamos. Bien, pasemos un poco a eso entonces, a las neuronas, sí. ¿No? Que con todos los científicos que he hablado, que han estado aquí, o médicos, siempre llegan a la conclusión, o siempre terminamos en que las neuronas, el cerebro, es como la parte realmente más compleja y difícil de estudiar y de entender, ¿no? Sí. Eso es un gran desafío también. Por muchas razones, bueno, es una de las cosas, una de las grandes preguntas que ha tenido el ser humano siempre, ¿no? Entender la propia mente humana, ni hablar. Es decir, las neuronas y el cerebro y el sistema nervioso hacen a lo que somos como ser humano. Es tal vez lo que nos diferencia con los animales, básicamente. Con los cuales nos parecemos muchísimo. Totalmente. Pero básicamente es en el funcionamiento del cerebro y en el haber adquirido ciertas funciones particulares. Y eso es gracias a las neuronas, que sí, en el ser humano son tremendamente complejas, no tal vez las neuronas individuales, pero sí la forma en la que se conectan entre sí. Claro. Exactamente. Nuestro cerebro es una especie de supercomputadora, realmente con 100.000 millones de células de neuronas que se conectan entre sí de una forma muy precisa. Y lo que hacen esencialmente esas neuronas es manejar información, al igual que lo hace un chip electrónico en un aparato, en una computadora, pero con una complejidad muchísimas veces más grande que la que cualquier computadora que el ser humano haya podido diseñar. Vemos ahí en el dibujo una neurona inmadura que se está formando a partir de un precursor durante el desarrollo embrionario, y la estructura de esa neurona, que es la que aparece en verde, nos muestra cómo tiene distribución de funciones y de forma, porque hay una parte que está especializada en recibir las señales, y otra parte que la procesa, y otra parte que envía esas señales a una cierta distancia para conectar con otras células. Y eso son las dendritas, el soma y el axón, digamos, dicho fácil, sencillamente en ese dibujo y en ese orden. Entonces, una de las preguntas es justamente cómo se adquiere esa forma y esa función durante el desarrollo embrionario. Obviamente, en el embrión en algún momento no existen esas neuronas y en otro momento sí existen y empiezan a conectarse. ¿Cuándo se da ese ¿Cómo ocurre ese proceso? Esa es la gran pregunta. Eso es el principal objeto de estudio en este Exactamente, por lo menos de mi laboratorio. Sí. De lo que ¿Cómo se puede saber cómo se forma el organismo? Bueno, han habido distintas estrategias para entenderlo. La embriología, digamos, por decirlo de una forma, que es la ciencia que ha estudiado clásicamente el desarrollo de los organismos. Es una ciencia relativamente bastante vieja, digamos, tiene muchos años, que empezó de forma muy descriptiva, como la anatomía, es emparentada con la anatomía, de hecho. Se trataba de estudiar la anatomía de los embriones y tratar de entender esas estructuras que se veían en los embriones, que son muy pequeños, además muy difíciles de acceder, cómo esas estructuras van cambiando a lo largo del tiempo, pero generalmente observando estructuras estáticas, embriones estáticos. Lo que es muy difícil habitualmente, y ha sido difícil, es poder acceder al desarrollo en sí, poder verlo en tiempo real, digamos, o de alguna manera ver los procesos. Sobre todo el nivel que tal vez nos interesa más, que es el nivel celular, ¿no? Es el nivel de las células, por ejemplo, de las neuronas. Las tecnologías que se han ido desarrollando hacia finales del siglo XX han permitido, ahí sí, empezar a poder mirar con mucho más detalle la diferenciación de células en general, la formación de células en general en el organismo durante el desarrollo, y también el hecho de poder acceder a ciertos embriones de ciertas especies que son fáciles de tener en el laboratorio y de ver en el microscopio. ¿Y cómo se estudia? ¿Con qué especies? ¿Cómo se realiza? Y bueno, esto se trabaja, obviamente, gran parte del motor de esto es entender el desarrollo humano en general, ¿no? Muchas veces, no siempre es, y no es el único, pero para eso obviamente hay que acceder a experimentación con animales o observación en animales. Dado que lo que interesa es el humano, ha habido una tendencia muy grande a mirar embriones de mamíferos, de ratón, de rata, etcétera. También embriones de aves, por ejemplo, el de pollo se ha usado mucho para embriología, que tiene muchas similitudes con el de humano. Pero, claro, todos estos embriones tienen algún problema de accesibilidad, sobre todo cuando estamos tratando de ver los embriones vivos, ¿no? En cambio, los peces, justamente, que recién veíamos ahí una imagen de un embrión de pez, de este pez con el que trabajamos nosotros, que se llama pez cebra. Estos embriones son muy pequeños, son extremadamente transparentes, se puede ver todo el interior. Ahí vemos los adultos de pez cebra, que se conocen vulgarmente como banderitas, y los consiguen en cualquier acuario, en cualquier veterinaria, es decir, es muy fácil, son baratos además.
estos peces ponen grandes cantidades de huevos que son muy pequeños, transparentes, fáciles de manipular y donde podemos llegar a ver, poniendo el embrión vivo en el microscopio, podemos llegar a ver el interior, llegar a ver las células individuales, porque además tenemos métodos, tecnologías como para marcarlas. Ahí observamos por lo menos. ¿Cómo se llega a este pez? Al pez, bueno, la historia comenzó hacia fines de los años 60. El pez originalmente era un pez de acuario, básicamente de acuario ornamental, ¿no? A fines de los años 60, un investigador en la Universidad de Oregon, George Streisinger, le gustaban los acuarios y se le ocurrió empezar a investigar un poquito con este pez. Ya digo, se llama zebrafish en inglés o banderitas en español, daño rerio es el nombre de la especie, que es originario de la India, además. Pero bueno, los que él usó eran criados en laboratorio, en acuario directamente. Y se le ocurrió ver si podían servir como animales de experimentación. Empezó a caracterizarlos, a estudiarlos bien, a estudiar el desarrollo, a estudiar la genética, un montón de cosas. Formó un grupo de gente y ese grupo fue creciendo y fue realmente aportando tanto conocimiento y fue siendo tan obvio que realmente era una especie experimental con mucho potencial, que la idea fue prendiendo y se fue extendiendo en muchos otros laboratorios. Claro, para los que no entendemos nada, parece muy llamativo que a través de este pez se puedan llegar a entender al humano. Exacto. ¿No? Sí, sin duda. Y eso, aunque parezca mentira, hasta para los que entienden algo a veces es difícil. Bien, no me siento tan mal entonces. Pero no, es cierto. Siempre hay que conocer un poco las limitaciones de lo que uno hace. Es obvio que uno no puede experimentar con embriones humanos, entonces recurrir a experimentación animal es la forma de poder conocernos mejor a nosotros mismos indirectamente, luego tratar de trasladar las cosas. Y depende un poco del nivel a que uno mire. Es decir, el nivel muy grosero y muy de la anatómica grande, obviamente somos muy distintos a un pez. Pero cuando vamos a niveles más pequeños y nos acercamos a la célula, ahí las diferencias son mínimas, ínfimas, realmente son casi iguales. Tal vez hay algunas diferencias menores que tienen que ver con la adaptación de la función de esa célula a ciertas funciones del organismo. Pero los mecanismos básicos, esenciales, son prácticamente los mismos y eso es lo que nos ayuda a poder aprender mucho más rápido de especies animales que incluso incluyen especies mucho más alejadas, como puede ser la mosca, como pueden ser gusanos, nemátodos, que también aportan un montón de conocimiento básico esencial y que es aplicado luego a los vertebrados y al humano, ¿no? Bien, entender el funcionamiento de las células o todo este trabajo de investigación, tener buenos resultados, ¿qué es lo que puede permitir? Bueno, la idea es, en principio esto es lo que llamamos investigación básica o fundamental, ¿no? Donde lo que estamos tratando de hacer en primera instancia es tratar de generar conocimiento y de entender los procesos biológicos, que claramente la biología está reconocido hoy en día como ciencia la que más desafíos presenta a la humanidad en este momento, porque nos resta muchísimo por entender de la biología del ser humano y de todo el resto de los seres vivos del planeta. ¿Por qué fue la que ha quedado más postergada? No sé si quedó más postergada, es la más compleja. Es un asunto de complejidad. Es decir, la vida en sí misma, obviamente en su origen habrá sido algo muy simple, pero a lo largo de los miles de millones de años de evolución se ha convertido en algo tremendamente complejo, que realmente nos representa un desafío para todos. Yo creo que tal vez mis colegas físicos me van a querer matar, pero creo que puede ser el sueño de un físico poder entender desde el punto de vista de la física cómo funciona una célula, por ejemplo, entenderla, ¿no? A fondo. Realmente es un desafío que está lejos de poder ser todavía totalmente abarcado por la humanidad. Pero estamos tendiendo a eso lo más que podemos. Entonces, respecto a sí, a la pregunta. La pregunta que por qué... Perdona, ¿en qué puede colaborar? ¿En qué puede colaborar? Claro, bueno, ¿cuál es en este punto particular, seguro, repercusión que podemos pensar en este caso puntualmente y pensando en el lugar en el que estamos investigando, que es un instituto dedicado a la investigación biomédica, o sea cuya meta final es la de que puedan surgir conocimientos beneficiosos para la salud humana, ya sea para diagnósticos, para tratamientos, para simplemente conocer mejor y poder resolver mejor ciertos problemas médicos. El conocer el desarrollo de las neuronas tiene mucha importancia en ese punto, ya que tanto hay deficiencias congénitas, que a veces tienen que ver con problemas genéticos. Hace poco hablábamos también en el espacio del Instituto Pasteur de los problemas de salud mental que tenemos. Y ni hablar que tal vez el problema más grande que tiene la sociedad desarrollada, sobre todo, es la de las degeneraciones, ¿no? La del estar envejeciendo mucho y que entonces se puede mantener el cuerpo muy bien. Claro. Pero es muy difícil mantener bien a las neuronas y al cerebro funcionando.
Y alguna de las terapias que se están planteando para eso es lo que se llama terapia celular, es decir, poder sustituir a las células que se van perdiendo en el cerebro, en la médula espinal, donde fuera, con células que vienen de afuera, de uno mismo o incluso hasta de otro organismo o de otra persona, etcétera. Sí. Células que se puedan cuenta así, parece una película de ciencia ficción. Parece, ¿no? Pero estamos bastante cerca, parece mentira, pero sí. Células que se pueden generar incluso en el laboratorio a partir de cultivos celulares, ¿no? Y para poder entender cómo eso funciona, porque ¿qué pasa? Si nosotros introducimos células en el cerebro, esas células tienen que conectarse con las otras, tienen que hacerlo de forma correcta. Tenemos que entender cómo ese proceso de conexión, de formación de las prolongaciones, esas muy complicadas que tienen las neuronas ocurre. Claro, pues si no corre el riesgo de que haya un cortocircuito, supongamos que luego, claro, o falla y no sabemos por qué falla. Y no sabemos cómo corregirlo. Solo teniendo el conocimiento lo más exacto posible de cómo es el proceso de formación de esas neuronas, es que podemos pararnos sólidamente frente al problema y poder resolver los inconvenientes que vayan surgiendo. Creo que realmente es uno de los grandes desafíos de la humanidad en el futuro próximo desde el punto de vista de la medicina. Obviamente hay otros problemas grandes que atacan a la salud humana, pero este es uno de ellos. Bien, claramente. O sea que podemos decir que también Uruguay está como bien posicionado en el mundo, entendiendo que va por acá también el camino, ¿no? Bueno, sí, es lo que pasa un poco con la ciencia en general, ¿no? La ciencia es universal, entonces, si bien es cierto, está bien y es bueno que haya investigación en el país que sea específica para el país, también tiene que haber investigación que se inserta en la investigación global, digamos, porque hay problemas que son comunes a toda la humanidad. Y entonces, esto es parte de eso que podría ser algo un poco más global. Tal vez no va a influir sobre la producción animal, por poner un ejemplo de algo que realmente al país le importa, y está muy bien que se invierta investigación dinero en investigación en producción animal, pero también tenemos que atender otros aspectos y contribuir al mundo, porque el tema con la ciencia es que la conexión constante y el intercambio es esencial. Entonces, si queremos realmente estar insertos en la ciencia global, digamos, tenemos que de alguna forma estar aportando y ser capaces de entender lo que nos dicen los científicos de otros países, porque ese es el otro tema, ¿no? Poder interpretar y filtrar toda esa masa de conocimiento súper compleja que sale en las publicaciones científicas día a día. Salen cientos, decenas, no sé, miles probablemente de publicaciones nuevas todos los días, cada una con una complejidad que casi solo los especialistas la pueden entender. Entonces, si no tenemos especialistas en nuestro país, es imposible que podamos poder hacer uso de esa información que puede Exacto. ser importante. Exacto. Le agradezco mucho que haya estado esta tarde aquí en el Observador TV, estuvo muy Gracias interesante todo lo que nos contó y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.